Se puede decir que Satanás se comunica con el hombre a través de sueños. Y vienen espíritus de incubo y sucubo. Y ellos vienen y tienen relaciones con esa persona, hasta con cristianos. Que muchas veces los satanistas entran al sueño y pactan contigo. Te hablan en sueños, pero realmente no es un sueño, es el mundo espiritual. No sé si tú has escuchado lo que es el viaje astral. Entonces entran en el viaje astral y las personas, cuando están durmiendo, toman el alma de esa persona. Pero ¿qué pasa? Que el alma de una persona no puede moverse por sí sola en el mundo espiritual. Cuando una persona muere antes de tiempo, los demonios pueden tomar posesión de esa alma y trabajar con esa alma, porque esa alma tiene un derecho legal. Por eso que tú ves que hay gente que ellos dicen que consultan a sus familiares. Realmente no es a sus familiares. Son demonios que toman esa alma que murió antes de tiempo y usan con ella lo que es un derecho legal, y supuestamente se le aparece en el sueño al familiar hablándole de que ayúdame, llévame fuera del cementerio. La palabra dice que después que una gente muere ya no tiene poder estar debajo del sol. Dios bendiga de manera linda y especial. Te habla tu hermano ministro Carlos Javier Piñeiro de Olio. Y hoy traemos un invitado que va a abordar el tema de los sueños en el mundo espiritual, ya que es un tema que no ha sido tan descubierto, y esto te puede servir porque diario hay un mensaje que Dios envía a través de los sueños. Así que vamos a dejar a nuestro hermano ministro Michael Valdés, gloria a Dios. Él se puede presentar a la audiencia. Dios le bendiga de una manera muy especial. Encantado de estar aquí compartiendo junto a usted, mi hermano, y todo lo que estamos aquí en este lugar, para así estar hablando sobre, o para que estemos hablando sobre la verdad sobre los sueños. Mi nombre es Marcos Valdés, me congrego en la iglesia Arca de Salvación Libertad a los Cautivos Segundo, mi pastor Máximo Comprés. Así que ya escuchaste, no te lo puedes perder, excelencia cristiana desde el barrio. Así que dale like, suscríbete y comenta, porque Dios hoy hará grandes cosas a favor de ti. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar hablando brevemente sobre la verdad sobre los sueños. ¿Y por qué tocamos este tema? Bueno, vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Brevemente, en el libro de Génesis 41. Y vamos a leer en Génesis 41, 5. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Padre, gracias por tu palabra, porque son vivas y eficaces, y más cortantes que espada de doble filo. Padre, te pedimos, Señor, que añada bendición sobre todo aquel que está viendo este canal en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. ¿Y por qué tocamos el tema sobre la verdad sobre los sueños? Y es que estamos viviendo en un tiempo donde el mundo espiritual y el mundo físico ha sido complementado de una manera el cual está trayendo mucha confusión específicamente al pueblo de Dios. Porque ya sabemos que los que no están en el plan de salvación, los que no están agradando a Dios, ya están confundidos. O sea, andan ciegos. Pero sabemos, cuando tú entras al plan de salvación, cuando tú entras al camino de Dios, entonces se te son abiertos los ojos, tú conoces la palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando tú entras a ese plan, entonces ya las cosas son diferentes. Pero ¿por qué hablo de este tema? Y es que realmente se está hablando mucho sobre lo que son los sueños en este tiempo, y hay un sinnúmero de personas tocando estos puntos. Y es que realmente existe lo que es, a través de los sueños existe lo que es la voz de Dios. Gloria a Dios. Y aparte de lo que es la voz de Dios, también existe lo que es la voz de Satanás. Pero aparte de esa voz, existe lo que es tu propia voz. Son 3 tipos de sueño. Y sabemos que el faraón tiene un sueño.
Pero sucede que el faraón tenía unos adivinos y unos encantadores que estaban a su servicio. Pero estos, según el tiempo que ellos tenían, podemos parafrasear, porque la Biblia no registra específicamente los tiempos, pero ya sabemos, obviamente, que ellos servían a ese hombre, a ese rey. Entonces, se puede decir que ellos tenían por costumbre que interpretaban los sueños de ese rey. Porque vemos que cuando no pueden interpretar el sueño que él tiene, entonces lanza un edicto sobre ellos. Y era un edicto de muerte. Entonces se puede decir que los demás sueños que él tenía, ellos lo interpretaban porque aún continuaban con vida. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que este tipo de personas pueden interpretar los sueños, pero los sueños que ellos pueden interpretar son los sueños que no vienen de parte de Dios, sino los sueños que es algo que se le llama la voz de Satanás. Entonces se puede decir que Satanás se comunicaba con el faraón. Se puede decir que Satanás se comunica con el hombre a través de sueños. Entonces hay sueños realmente que se pueden interpretar, pero hay un tipo de sueño que no se puede interpretar. Hay sueños con interpretación cerrada. Que son exactamente. Pero ¿qué pasa? Hay momentos que Dios te habla a través de un sueño y Él te entrega esa voz con todo y la interpretación. O sea, te abre el entendimiento y tú entiendes en ese mismo momento. Pero ¿qué sucede? Hay momentos que el enemigo trae sobre nosotros un sinnúmero de sueños, el cual te pueden llevar a un extremo de locura, a un extremo de desespero, a un extremo de desequilibrio mental, porque sabemos que hay personas que interpretan sueños. Bueno, Dios me entregó ese don. Yo realmente no lo estaba pidiendo físicamente, pero yo soñaba mucho y soñaba sueños que no eran de Dios y sueños que venían de parte de Dios, pero no sabía realmente discernirlo. Entonces llegó un extremo el cual eso me estaba causando lo que era una confusión, porque habían veces que me soñaba cosas, no le hacía caso al sueño, pero me acontecía tal cual me soñé. Sean choques, una vez me aconteció una muerte de una persona, que me soñé que esa persona hubiese muerto. No le hice mucho caso al sueño, pero cuando me sueño esto, acontece a los 3 días que la persona muere. También tuve un sueño con un accidente de una persona, tampoco le hice mucho caso. ¿Qué pasa? Que después aconteció. Esos sueños venían de parte de Dios, pero como a veces yo soñaba y no acontecían las cosas, lo que era que me turbaba, entonces no sabía discernir realmente de quién venía el sueño. Entonces, príncipe, en esa etapa, porque hablamos de los sueños y la Biblia dice que los sueños, de una manera habla Dios y es a través de los sueños. Amén. Incluso en esa época que hablamos de el faraón, en esa época los egipcios tenían como si fuera una ciencia de interpretar los sueños. Sí. Pero hoy en día vemos que la interpretación de sueños es un factor y aparte del factor es un beneficio para aquellos que lo logran interpretar. Exacto. Porque cuando tú logras interpretar un sueño de manera correcta, viene siendo como una profecía envuelto en un enigma. Porque fíjate, siempre los sueños, Dios va a trabajar con lo que tú conoces. Exacto. Por ejemplo, tú conoces, por eso Dios le habló de trigo y le habló de vaca flaca. Porque la vaca simboliza abundancia y el trigo también. ¿Entiendes? Y aparte de eso, el trigo se da cada año. Entonces, al Dios saber que ellos conocían, e inmediatamente Dios le habló por algo que esa gente conocía. Amén. Y yo sé que muchas personas tienen sueños ahí, pero una de las características para poder entender los sueños de parte de Dios es que Dios te está hablando en un lenguaje que tú conoces. Exactamente. Y si en el lenguaje que tú conoces, tú no puedes casi descifrarlo, imagínate si yo te hablara en un lenguaje que tú desconoces. Eso es así. Por ejemplo, mira, yo conocí a una persona que esa persona vivía en un estado y en un desequilibrio mental.
y esa persona vivía nerviosa, y era que esa persona se hacía muchos sueños. Se hacía muchos sueños, o sea, era algo similar a lo que me hubiese acontecido a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona no tenía una paz mental, porque vivía mortificada y contaba y siempre vivía diciendo, no, porque yo me soñé esto, porque yo me soñé lo otro, y vivía contando su sueño. Entonces esa persona, la gente empezó a alejársele, porque que su desequilibrio era demasiado notorio. Entonces las personas empezaron a alejársele, porque sabemos que cuando tú tienes la capacidad de entender los sueños de parte de Dios, muchas veces tú puedes discernir si el sueño viene de Dios o viene de Satanás. Entonces mira, ¿qué pasa? Que el enemigo estaba atacando a esta persona con muchos sueños. Esa persona se hacía sueños de muerte, se hacía sueños de que le estaban haciendo brujería, se hacía sueños de que iba a tener un accidente, sueños de que un familiar iba a morir, etc. Entonces, ¿qué acontece? Que esta persona no tenía una paz, entonces solamente vivía buscando una respuesta. Exactamente la buscaba donde no debía buscarla. Porque a veces las personas van donde los adivinos, donde los brujos, porque que el enemigo te lleva a un extremo, porque el sueño de Satanás es un curso, el cual él te lleva a un propósito que es el de él. Y sabemos que Satanás vino a ¿qué? A matar, a hurtar, a robar y a destruir. Entonces, ese es el propósito de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te enfocas en esos sueños, cuando tú te enfocas en esas direcciones a través de los sueños, entonces, y no buscas una dirección de Dios o no buscas una respuesta de parte de Dios no te metes con Dios en ayuno y oración realmente para buscar esa verdad, entonces puedes llegar a lo que es hasta sufrir de un espíritu de locura, porque que tú no tienes una paz, tú no tienes una tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? También existe lo que son los sueños propios. Existe algo a lo que se le llama la amígdala, que es la parte central del cerebro. Esta parte esta parte va guardando tu diario vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en el día estuviste hablando o tienes un problema o tienes algo que no has resuelto, sucede que ese problema que tú no has resuelto está guardado aquí. Entonces el cerebro sabe que el cerebro funciona de esta manera. Si hay algo que tú no has solucionado, por ejemplo, podemos ver el teléfono. El teléfono, si tú tienes hay una aplicación, un sistema que tú lo pones, que si no tiene aplicaciones, todas las aplicaciones cerradas, él te lo recuerda. Falta cerrar la aplicación. Eso mismo acontece con el hombre, porque es algo que se le puede hacer la semejanza. Acontece que cuando, por ejemplo, si tú te quieres mudar o tú tiees una deuda, esto está guardado, que es algo que no se ha solucionado. Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte del cerebro, cuando tú estás tan cargado, al no haberse solucionado, tú puedes acostarte a dormir, tu cuerpo puede descansar, pero tu cerebro aún hay algo que no se ha resuelto y no puede descansar. Por eso es que la persona que llegan a ese extremo, tú lo ves que para muy estresado y muy cansado, y porque que hay algo en ellos que no se ha solucionado. Pero ¿qué pasa? Que son cosas que realmente hay que aprender a dejarla descansar en las manos de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú te acuestas que tienes esto que no se ha solucionado, esta parte llamada la amígdala te hace tener sueños. Esos son los sueños tuyos. Te hace tener sueños, porque al no descansar esta parte del cerebro, entonces tu cuerpo duerme, pero te entra en lo que es una visión real, una visión que tú la ves como real, pero es tu cerebro diciéndote que hay algo que no se ha solucionado. Eso se le llama el sueño propio, el sueño del hombre. Pero ¿qué pasa? Que la voz de Dios sabemos que es la que te va a dirigir. Puede ser que Dios te esté hablando y que te esté dirigiendo, te quiera salvar de algo. Incluso hay gente que son impíos, gente que hasta que son brujos, que ellos tienen sueños, y es Dios hablándole, porque Dios realmente entra a lugares muy contaminados, pero no es para ensuciarse, sino para sacarte de ese lugar. ¿Me tiene que entender? Eso está muy poderoso, ministro, porque una vez estaba leyendo un libro y el libro decía que los sueños es un viaje al subconsciente. Por ejemplo, ahora mismo nuestro consciente está captando el escenario presente, pero también hay un escenario espiritual. Exacto. Entonces hay una parte, un subconsciente, que aunque tu consciente esté captando lo físico, hay un consciente que está captando lo espiritual, y puede hacer que ahora mismo Dios te envíe un mensaje,
pero tú no lo estás entendiendo y tu subconsciente lo esté guardando, y luego en la noche entonces el sueño viene siendo un viaje a tu subconsciente. Exacto. De un mensaje que te envió Dios. Ahora bien, en este parámetro, príncipe, de los sueños, a los sentidos físicos, estar activo aun cuando tú estás durmiendo. No sé si a ti te ha pasado que a veces tú pones una música y la música se te aparece en el sueño. Sí. A veces hay un olor, una cocina, tú estás durmiendo y ese olor logra penetrar a través de los sentidos a lo que al sueño que tú estás teniendo. Exacto. Y los espíritus conocen esto. Y en una ocasión, cuando yo estaba buscando mucho a Dios, venían espíritus y se me acotaban al lado. Al mis sentidos están despiertos, los espíritus me influenciaban el sueño que ellos querían. Sí. Sueño sucio, sueño de perversidad, de depravación. O sea que el sueño ellos no lo producían por dentro. Ellos se me acotaban al lado y a mi sentido estar activo, entonces el espíritu me ponía a verlo en forma de cerdo y yo lo entraba a patar. O sea que hay sueños también que son producidos a tu atmósfera de adentro, siendo influenciado por fuera. Un espíritu, no sé si a ti te ha pasado también que a veces llegan brujas y ese mismo clima afecta a tu sueño y tú tienes esta pesadilla. Sí. Porque tus sentidos están activos y pueden penetrar al campo de tu sueño. Que hay veces tú puedes tener sueños de muerte, pero no te corresponde a ti la muerte y tú te sueñas que se murió un familiar, pero termina que no fue tu familiar. Termina que fue una persona cercana, un vecino, alguien. Porque esa influencia logró penetrar a tu sueño. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mira. Añadiendo algo a eso que tú acabas de expresar, me llama mucho la atención porque era un tema que quería tocar. Y voy a aprovechar que lo tocaste. Mira, realmente, hablando sobre la verdad de los sueños, hay algo que no podemos dejar atrás. Y es que también se confunde, porque lo que queremos es aclarar. También se confunden sueños con caminar en el mundo espiritual. Cuando tú te acuestas, muchas veces hay personas que se acuestan y Dios le permite entrar en el mundo espiritual. Pero ¿por qué razón es cuando se acuestan? Por ejemplo, mira, te voy a contar un breve testimonio. Mira, una vez yo estaba haciendo un silicio en una iglesia con 3 hermanos. Y me acuerdo que nos oramos, estudiamos la palabra, luego recurrimos a descansar, a acostarnos. Y en eso de las 3:30 de la madrugada, el Espíritu Santo me está instando a que me levante a orar. Pero es tan fuerte el sueño y lo cómodo que me siento que no quiero levantarme. Y yo siento que Dios me está hablando, que Dios me está diciendo que me está remeneando y yo no quiero levantarme. Y yo lo que hago es que me arropo de pie a cabeza. Cuando me arropo de pie a cabeza, que me dormí, entonces sentí que me dieron una patada. Cuando me dan la patada, yo me levanto. Y empiezo en guerra porque pude, a mi entender, fue un demonio que me hubiese pateado. Entonces acontece que cuando entro en esa atmósfera de guerra, empiezo a hacer guerra, a reprenderla, a cancelarla, a anular todo ataque, toda enviación de brujos, de satanita. Entonces, para no alargarte el cuento, después que hago ese tipo de guerra, Dios me respalda. Pero en ese mismo tipo de guerra, entonces el Señor viene y me arrebata y me deja lo que es como en un sueño, pero realmente no era un sueño. Sino Él me entró en el mundo espiritual. Y cuando me entra en el mundo espiritual, porque lo que quiero es traer la enseñanza, cuando me entra en el mundo espiritual, me lleva por los aires. Es algo que realmente hay que creerlo. Porque como existe el mal, existe también el bien. Pero primero existió el bien. Que se aclare eso. Cuando me lleva en el mundo espiritual, yo no veo quién me está llevando, pero veo que voy por los aires de madrugada. Y me muestran la casa de mi madre. Y me dicen, mira. Y cuando yo miro, veo en el patio de atrás el alma de mi alma, el alma de mi madre, dando vueltas en círculos, como si fuera un zombie. Y me dicen, mira. Y luego que veo eso, me sorprendo. Y luego de ahí, me llevan a otro lugar.
Me llevan a donde la persona que estaba enviándole esa enviación a mi madre. Y me dijeron, y me colocaron encima de su casa, en los aires. Pero no era un sueño, parecía un sueño, pero era en el mundo espiritual. Entonces me dicen, ahora reprende. Y yo coloco mi mano encima de su casa en los aires y digo, el Señor te reprenda ahora, en el nombre de Jesús. Y cuando hago eso, entonces vino sobre mí una autoridad. Y cuando viene esa autoridad, entonces yo logro verme. Y logro despertar. Y me veo flotando en los aires y pude percibirme. Y cuando veo este nivel en el cual Dios me está permitiendo operar, yo dije una palabra que llevó todo el suelo. ¿Y cuál fue la palabra? Yo dije, wow. Vino sobre mí lo que es la emoción. En mí se despertó algo que pertenece a la carne. Yo me emocioné. Y al emocionarme, Dios me soltó y aparecí de nuevo en la iglesia. Wow. ¿Qué pasa? Que cuando aparezco en la iglesia, el Señor me habla y me dice, te solté porque yo no voy con las emociones humanas. Yo no me ligo con las emociones de la carne. Eso aconteció. Entonces, por eso es que hay personas que Dios espera que ellos se duerman para llevarlo a operar en el mundo espiritual, porque cuando están durmiendo, ese es el momento en que su carne está durmiendo, su carne está muerta, sus emociones están muertas. Por eso que hay gente que se sueñan que están peleando con demonios y realmente Dios lo metió en una batalla espiritual a pelear y a decapitar demonios. Y realmente no fue un sueño, fue una guerra espiritual, pero tú no pudiste estar consciente al 100% porque puede despertar en ti lo que es una emoción y eso a Dios no le gusta. Wow, príncipe. Una pregunta. ¿Por qué muchos satanistas, muchas brujas, tienen que utilizar el sueño para hacer pacto, el sueño para pedirle hijo a personas, el sueño para darle algo de comer y algo de beber? Pero eso fue en el mundo espiritual, en el mundo de los sueños, pero lo vemos que eso mismo se manifiesta en el mundo físico. ¿Por qué sucede eso, príncipe? Bueno, mira, hay algo ahí, esa pregunta está buena. Hay algo ahí que hay que analizarlo con pinza. Sí, porque si fue en sueño, que se quede en sueño. Exactamente. ¿Por qué se manifiesta? Mira, el sueño refleja lo que es lo espiritual. ¿Y qué pasa? Que cuando muchas veces los satanistas, las brujas y los enviados por los secuaces de Satanás utilizan el sueño porque también es el método donde tú estás durmiendo. Donde tú no tienes tanta autoridad, donde tú no tienes tanta posesión sobre ti mismo. ¿Me voy a entender? ¿Qué acontece? Acontece que cuando tú te acuestas, también hay algo que no puedo dejarlo atrás. ¿Y qué es? Es que hay gente que ellos se acuestan y vienen espíritus de incubo y sucubo. Y ellos vienen y tienen relaciones con esa persona, hasta con cristianos. Entonces, hay gente que dice, wow, pero ¿por qué razón? Y se sienten mal porque tuvieron ese sueño. Pero ¿sabe por qué esos espíritus tuvieron relaciones con esa persona? Con ese varón de Dios, con esa mujer de Dios. Porque hay una área débil en su vida. Entonces, ellos aprovechan esa área débil, el cual esa área débil le da un derecho legal y entran y tienen relaciones con esa persona. Y a veces esa área débil, mucha gente no la reconocen porque a veces es un mal que tienen y ellos no están conscientes de que están mal en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los satanistas entran al sueño y pactan contigo y te hablan en el sueño, pero realmente no es un sueño, es el mundo espiritual. ¿Qué pasa? Que hay gente, mira, hay gente que mueren. Hay gente que mueren. Realmente el que muere en este tiempo no es directamente llevado al cielo o al infierno, sino es llevado a un lugar donde es conservado hasta el día del juicio. Una dimensión. A una dimensión. Entonces, si fue una persona de Dios, es llevado a un lugar de descanso hasta el día del juicio. Si fue una persona de Satanás, es llevado a un lugar de tormento hasta el día del juicio. Entonces, ¿qué resulta? Mira, cuando una persona duerme, un satanista entra a lo que le llaman el viaje astral. No sé si tú has escuchado lo que es el viaje astral. Entonces, entran en el viaje astral y las personas, cuando están durmiendo, como te decía, los demonios toman el alma de esa persona, pero ¿qué pasa? Que el alma de una persona no puede moverse por sí sola en el mundo espiritual. Es algo que el Señor me lo reveló. Yo me quise turbar, yo, wow, ¿cómo así? Por eso, mira, cuando una persona muere antes de tiempo, los demonios pueden tomar posesión de esa alma y trabajar con esa alma, porque esa alma tiene un derecho legal.
Por eso es que tú ves que hay gente que ellos dicen que consultan a sus familiares, realmente no es a sus familiares. Son demonios que toman esa alma que murió antes de tiempo y usan con ella lo que es un derecho legal y supuestamente se le aparecen en sueño al familiar hablándole de que ayúdame, llévame fuera al cementerio. La palabra dice que después que una gente muere ya no tiene poder estar debajo del sol. Por eso es que cuando tú tienes que confesar a Cristo mientras tú estás vivo. Porque después que tú mueres, tu alma no tiene ningún tipo de autoridad en el mundo espiritual. Lo único que salva tu alma en el mundo espiritual, ¿sabes lo que es? Cuando tú viviste una vida establecida al orden de Dios, cuando tú tienes un respaldo de parte de Dios. Por eso vemos que Moisés muere y envían a este ángel a defender su cuerpo. Porque Satanás quería coger su cuerpo, ¿sabe para qué? Para crear lo que era una idolatría, como hicieron con la Virgen María, que era supuestamente la madre de Jesús. Y por eso, o sea, era la madre de Jesús, pero supuestamente ellos la tienen como la madre de Jesús, como su madre, como la santa. Dicen que ella era más santa que él porque ella fue que lo parió, pero ella era simplemente lo que fue un vaso. Y yo siento, wow, yo siento guerra por eso que acabo de decirme, hermano. Eso está fuerte. Yo siento guerra. Oye, mientras hablaba contigo sentí una amenaza en el mundo espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Cristo. Digno de alabanza, Señor. Está fuerte de parte de Dios. Alabado sea tu nombre, Bendito Padre. Cordero del Santo. Fuerte, mi hermano. Esto está poderoso, no te lo puedes perder. Estos son los misterios de los sueños y mayormente no todo el mundo puede navegar en estos misterios. Exacto. Son gente específica que Dios se lo da porque el mundo de los sueños no ha sido bien explorado. Exacto. Todavía Dios le permite revelarle ciertas cositas a un par de personas. Pero es un enigma. Eso, el mundo de los sueños es un enigma. El mundo de los sueños se hacen pacto. Eso es así. En el mundo de los sueños Dios aparece. ¿Dónde se le reveló Dios a Jacob? Una escalera que Jacob veía. ¿Cómo la vio? En un sueño. ¿Entiendes? O sea, el mundo de los sueños es algo terrible. Algo de parte de Dios muy terrible. Y escúchame que te interrumpa. Porque no terminé de responderte la pregunta que me hiciste. Realmente es que, mira, si tú eres un hombre o una mujer de Dios que está lavado con la sangre de Cristo, ningún demonio podrá o ningún satanita podrá hacer pacto contigo o pactar contigo en el mundo espiritual. Pero ¿por qué ellos pactan contigo? ¿Por qué ellos logran casarse contigo en el mundo espiritual? ¿O por qué te dan cosas a comer, café o comida o arroz con leche en el mundo espiritual? Y ellos te logran cautivar un fragmento de tu alma. ¿Por qué? Es por lo que dije ahorita. Si ellos logran eso es porque hay algo que le da un derecho legal sobre ti. O sea, si ellos logran pactar contigo, tú tienes que hacer un autoanálisis, revisarte y ver, porque hay un ángel que te guarda. Hay ángeles que te guardan. Entonces, ¿qué pasa? Que de la única manera que un demonio puede penetrar en tu vida, en el mundo espiritual y pactar contigo en sueño, realmente, es si hay una puerta abierta en ti. Si hay, por ejemplo, hay personas que, haciendo una semejanza de personas que ellos son codiciosos. Hay personas que ellos son ávaros, son amantes al dinero. Hay personas que son puertas abiertas que la gente tiene, que están en contra de la vida. Entonces, como reconocen que tú te falta, ¿entiendes? Ellos van con un derecho legal y cuando el ángel se le presenta que te va a defender, dice, no, mira, él tiene tal falta, tiene algo que pertenece a mí, yo puedo pasar ese lugar. Porque si, por ejemplo, tú llegas a mi casa, o un extraño llega a tu casa, vamos a ponerlo así, un extraño llega a tu casa y tú le dices, por ejemplo, tú te opones para que él no entre, pero dentro de tu casa hay ropas y hay zapatos que pertenecen a ese extraño. Él tiene un derecho legal para entrar a tu casa y tú no se lo puedes impedir. Wow. Esto está muy poderoso, varón. Está fuerte, menos. Incluso para Dios sacar a Eva de Adán tuvo que meter un sueño profundo. Exactamente. Y hay operaciones en el mundo espiritual que para Dios poder concretarla tiene que meterte un sueño profundo. ¿Entiendes? Ellos hay sueños de Dios que Dios te mete en dimensión y tú recibes armadura. Eso es así. Recibes poder. Ahora, ministro, no sé si le ha acontecido a personas que están ahí, pero a veces los sueños suelen representar en el estado que tú estás. Cuando tú estás buscando a Dios, metido en Dios, tú tienes sueño profético, tienes sueño de Dios, como que Dios está metido en tu sueño.
como que tu sueño lo custodia alguien, así como hay ángeles que custodian tus huesos. Entonces, inmediatamente tú vas menguando en la fe, como que a esos sueños comienzan a invadirlo. Espíritus, y comienzan a contaminarlo. Tienes sueño con mujeres, tienes sueño con esto, que no hay más sueño limpio que cuando tú estás totalmente limpio ante los ojos de Dios. Ahora bien, varón, yo voy a hacer una preguntita. ¿Por qué mayormente en los sueños no siempre uno está consciente? Como que hay veces sueños que uno está consciente y dice, bueno, yo no le voy a fallar a Dios, pero hay veces como que nada más participa como que tu esencia, como que tú no te recuerdas si eres cristiano, si eres impío, como que te dicen algo, tú aceptas o no aceptas. ¿Por qué usted cree más o menos que sucede eso? Pero esa pregunta ya usted la respondió. Usted dijo hace un momento que el sueño muchas veces influye en el estado en el que tú te encuentras o en el estado en el que tú vives. Wow. Porque si yo que soy un hombre de Dios, un hombre de guerra, si yo que soy un hombre de oración, oye, la gente ve la oración como rezar. La oración no es rezar, la oración no es sentarse a pedir, ni sentarse a acordarle a Dios a quien tiene que cuidar. La oración es entablar una conversación con alguien que tú no estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en tu diario vivir entablas una conversación o tienes una conversación con el ser sobre todo que tú no ves, pero que lo percibe y lo siente, porque él no se deja ver, pero se deja sentir. Deja sentir su fuego, su presencia. Se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres una persona que vives en ese estado, los sueños que tú vas a tener, tú estarás consciente de ello. Y si no estás consciente de ello, Dios te va a revelar qué te quiso decir en ese sueño. Pero muchas veces, o la mayor parte de las veces, tú no estás consciente. Dios bendiga más. Tú no estás consciente por la razón que acabamos de hablar ahorita. El estado de pecaminosidad. Es por el estado en el que tú te encuentras. O sea, tú no puedes operar en el mundo espiritual si tú tienes emociones despiertas en tu vida. Porque, por ejemplo, si Dios te permite a ti, tú tienes un espíritu, tiene un ataque de que tú quieres darte a conocer o quieres que te conozcan. Realmente, si Dios te permite operar en el mundo espiritual, tú vas inmediatamente a empezar a expresar. Podemos ver que Dios... wow, este hombre, si no mal recuerdo, creo que fue a Pablo, que se le llevó a un nivel de gloria al tercer cielo y se le dieron cosas, se le mostraron cosas que no se le permitieron hablar. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un Pablo en este tiempo que Dios le muestre una gloria tan fuerte así y que Dios le diga, no, que tú no puedes hablar de eso. Gente, imagínate que Pablo fuera una persona que quisiera darte a conocer o que tuviera esa sed de darte a conocer. ¿Tú crees que Pablo se iba a callar? No se iba a callar. O sea, pues por eso que dice la palabra que Dios no deposita, no derrama un vino nuevo sobre un odre viejo. El odre viejo representa el viejo hombre, el orgullo, la emoción que no va con Dios, la avaricia, cosas que tú tienes que aún que no ha muerto en ella. Entonces, por eso muchas veces uno sueña y está como así, como extraño, como que uno no sabe, pero es porque tú no tienes esa intimidad con Dios para o sea, ese sentido activo de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un sueño o tienes ese tipo de problemas que sueño y no sabes lo que acontece, ahí está la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es entrar en una intimidad con el Señor. Entrar en una atmósfera, en una conversación con Dios a diario. Cuando tú entras, tú vives en el espíritu, ya el sueño no es sueño, sino revelación. Revelación. Tú dices, wow, Dios me habló en sueño. Exactamente. Porque ya tu mente está como clara. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cómo tú vas a caminar en un barrio que tú no conoces? O con alguien que me guíe. ¿Eh? Con alguien que me guíe, porque si voy solo me pierdo. Exactamente. En un barrio que tú no conoces, tú no vas a caminar. Tú vas a buscar dirección para moverte. Entonces, por eso que hay gente que en el mundo de los sueños, ellos no pueden caminar. A ellos lo llevan y lo direccionan. ¿Me doy a entender? Porque no pueden ni siquiera entender porque no tienen una costumbre
Y esta costumbre, ¿quién la da? La da el Señor. Dios es que te va capacitando espiritualmente. Mira, esto significa esto significa lo otro, esto significa esto. Y ya cuando te entran en un sueño, tú puedes ver, mira, esto es lo que te puede mover. Dios te permite operar y concientizar. Mira, yo tuve un sueño en estos días y los científicos le llaman a esos sueños lúcidos. Científicamente le llaman, son los sueños que tú estás consciente. Ellos le llaman sueño lúcido. Pero ¿qué pasa? Eso es científicamente. Pero ¿qué sucede? Mira, yo tuve un sueño en estos días y es que yo estaba siendo perseguido por muchos leones. Pero ¿qué acontece? Acontece que cuando esos leones me estaban persiguiendo, yo iba huyendo y buscaba la forma de huir de ellos. Entonces, luego yo pude discernir y estaba despierto y lo que yo pensaba me aparecía en la mano para defenderme. Wow. O sea, yo podía pensar en cualquier arma y eso me aparecía en la mano. Yo podía defenderme de los leones. Entonces yo estaba consciente. Pero ¿qué pasa? Yo sabía lo que significaba los leones. Sabía el significado de las armas. Conozco la palabra. Sabía cómo caminar en esa atmósfera. ¿Me doy a entender? Entonces, una persona que no tiene una intimidad con Dios en lo físico, no puede caminar en esa atmósfera, en el mundo espiritual, tampoco puede estar consciente. Está muy poderoso. Está muy poderoso, ¿verdad? Varón, que a mí me acontecía algo cuando estaba siendo joven. A veces yo tenía sueño lúcido y yo mismo en el sueño, yo le decía, yo estoy soñando, tú verás que yo voy a despertar ahora mismo. Y cuando yo hacía así, yo despertaba, pero yo despertaba cerrando los ojos en el sueño. Santo. ¿Entiendes? O sea que tú despiertas. Tú para meterte a ese plano, tienes que cerrar los ojos, pero para salir de ahí también tienes que cerrar los ojos. Cuando es consciente. Exacto. Y yo le decía así, mira, a esto y tú vas a despertar. Cuando la gente lo hacía, despertaba. Y cuando yo lo hacía, así mismo despertaba el sueño lúcido. Exactamente. Está muy poderoso de parte de Dios. Yo sé que a alguien Dios le va a hablar. Yo sé que faltan alguna parte, falta cómo interpretar, cómo saber que tienes el don de la interpretación. Todo esto falta, pero ha llegado la hora de la despedida. Despídanos una hermosa oración. Bueno, con un consejo a esa persona que se están... Vamos a darle un consejo a todo aquel que nos está viendo a través de esta plataforma. Realmente, si tienes este tipo de ataque de que no entiende tu sueño o de turbarte por sueño, tengo para decirte que los sueños que vienen de parte de Dios no turban tu vida, sino que añaden y traen bendición. Si el sueño te está trayendo turbación o intranquilidad, el sueño no viene de parte de Dios. El enemigo quiere llevarte a un extremo de locura o quiere llevarte a un extremo donde tú tengas que buscar solución en otros lugares. Tengo para decirte que la solución es buscar una intimidad con Dios, entablar una intimidad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo se entabla esa intimidad? Se entabla orando, haciendo como costumbre una vida de oración, y no oración para pedirle, sino oración para conocerlo, y Él te mostrará su camino y te mostrará la verdad. Entonces, tengo para decirte, hermano, que busque cada día más de Dios. Busca cada día más del Señor. Vamos a hacer una oración para despedir. Padre que estás en los cielos, Dios vivo, Dios de poder, Dios todopoderoso. Padre, te presento a todo aquel que nos está viendo a través de esta plataforma, que seas tú, Padre, añadiendo, Jehová, bendición sobre ellos, Padre, lluvia de bendiciones sobre ellos, Padre, que seas tú, Jehová, enviando, Padre, esa respuesta que ellos están buscando, enviando, Padre, la solución, eso que se están pidiendo, tú lo conoces, Señor. Padre, en este momento, Jehová, visita su casa, Padre, visita, Padre, su trabajo, visita, Padre, en un lugar donde ellos se encuentran, Jehová, cubre su casa, Señor, Padre, y obra en su vida de una manera especial, conforme a tu voluntad, y que el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones.